en religiosos o simplemente en ritualistas. Así que el Evangelio no debe ser solamente visto como algo solamente espiritual, sino que siempre digo que el Evangelio es también un mensaje verticalizado, vertical. La cruz tenía dos palos, y un palo era vertical o es vertical y otro palo es horizontal. Y eso es bien interesante, porque esos son dos puntos de partida de lo que realmente nos enseñan los evangelios de Jesús y lo que en sí es el evangelio. Este hombre, de quien se le llama un intérprete de la ley, era un experto teólogo, interpretaba la ley, tenía muy claro, según este texto, muchos conceptos bíblicos o teológicos mejor, mas sin embargo parece que no estaba satisfecho, no se sentía bien, algo le hacía falta a este intérprete de la ley. Y cuando oyó del maestro, de Jesús, entonces quiso acercarse a él para preguntarle, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús lo remite a la ley. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Y él sabía el texto, tenía el conocimiento del ritual, sabía lo que era la ley. No obstante, Jesús le dice, bien has respondido, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque la respuesta de él fue, la ley se resume en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está lo vertical, Dios, lo espiritual, pero el prójimo es lo horizontal, es el palo atravesado. Y al prójimo como a ti mismo. Es decir, amar a Dios debe estar reflejado en el amor al prójimo, en el amor al semejante. Prójimo sencillamente quiere decir el próximo. El próximo es el más cercano a mí. ¿Quién está a mi lado? Ese es mi prójimo. Y a este hombre se le había embolatado su prójimo. Tenía una parte de la verdad, pero le faltaba complementar la verdad. Era una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira completa. O somos o no somos. Y para ser hay que ser completos. Y eso es lo que está Jesús diciéndole a este hombre
Bueno, usted ha respondido bien. Eso dice la ley. Hay que amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma. Amén. Con todo el corazón. Es decir, hay que amarlo con una verdadera entrega, no solamente de lo emocional, de lo sentimental, sino también de la voluntad, con todo el corazón, porque en el corazón es que están los sentimientos más nobles, y el corazón es el que nos esclaviza cuando nos enamoramos, en el buen sentido de la palabra, así sea de Dios o de un semejante, porque el amor nos liga, nos une profundamente al ser que amamos. Y entonces dice, bien ha respondido, pero él dice, queriendo justificarse, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Se le perdió el prójimo. Al cristianismo de hoy, en muchos también se les perdió el prójimo. Saben mucho de Biblia, saben mucho de teología, son muy espirituales, oramos mucho quizás, ayunamos mucho, hacemos muchos actos de piedad espiritual, pero de pronto no tenemos muy claro esa relación, ese compromiso que debe existir con el prójimo. Y voy a decirle quién es el prójimo, por si a usted, como a este intérprete, se le había embolatado su prójimo. Entonces él le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cita una parábola o una historia, como un gran maestro, ese maestro que no recurre a la retórica, ese maestro que no recurre solamente a la teología o a la filosofía, ese maestro que acude a lo práctico, a lo sencillo, a lo cotidiano, a lo que es realmente la práctica de las cosas en el entorno en que vivimos. Y Jesús entonces dice, un hombre, no sé si esa historia fue real o Jesús se la inventó de momento, pero tanto una cosa como la otra pueden ser ciertísimas, porque a diario sucede. A diario sucede. Y esto sí que sucede en nuestros tiempos. Y es la historia de un hombre que desciende de Jericó y cae en manos de ladrones, los cuales le despojan e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahí hay un hombre que ha sido víctima, está herido, está caído, está necesitado. Y ese es un bonito ejemplo que Jesús da. Hay alguien que cayó, no solamente por efectos de unas balas, herido por armas blancas, tal vez por una enfermedad, tal vez por una catástrofe, por una epidemia, por una enfermedad. Hay gente que de un momento a otro la vida le cambia y cae de su condición de poderse valer, cae de su condición de poder ser autosuficiente para sí, pierde el empleo, le da una enfermedad, queda inválido. Esta sociedad está llena de gente lisiadas, necesitadas, han caído en desgracia, han caído en desdicha por múltiples razones. Y eso lo encontramos a diario en el camino por donde vamos. Siempre pasaremos por el lado de un caído por alguna razón. Pero entonces Jesús dice
que ahí pasaron un sacerdote. Siempre hemos oído decir que el sacerdote es representativo de la religiosidad, del ritual, de la práctica de las cosas sin la esencia misma de ellas. Un sacerdote simplemente religioso, y no tiene que ser un sacerdote católico como podemos pensar, puede ser un pastor también, puede ser el líder de la iglesia, puede ser cualquiera persona que solamente se dedica a la práctica de un ritual, como saber que es un profesional de la religión. Es que existen profesionales como arquitectos, médicos, ingenieros, así también los hay teólogos, filósofos, profesionales de la religión. Y ahí está este hombre entonces, un sacerdote, y viéndole pasa de largo. Y asimismo un levita, este ya es otro tipo de creyente, es un levita. Mas sin embargo dice, llegando cerca a aquel lugar, viéndole pasó de largo. Esta historia siempre ha sido de inspiración. Nosotros como buenos espiritualistas o intérpretes espirituales de las cosas, le damos a esto un sentido espiritual, y bien puede hacerse también. Pero yo creo que este tiene más un sentido no tan espiritual, sino más bien social. Porque aquí se trata de confrontar a un creyente con la necesidad de conectarlo con la realidad de su prójimo en medio del cual él vive. Y lo que Jesús resalta aquí es la actitud del samaritano, que ese no es simplemente un religioso, porque no es sacerdote ni es levita. Él simplemente es un hombre que en verdad ha tenido de alguna manera, quizás sin necesidad de la religiosidad, pero ha tenido una experiencia real con Dios. No es un profesional de la religiosidad, es un samaritano. Es un hombre quizás de los más despreciados de la sociedad. Ni a él los querían, los samaritanos eran tenidos el poco, pero el sacerdote sí se tenía el mucho, y el levita también. Pero el samaritano no lo querían, era un hombre despreciable. Pero ¿qué importa? Ese hombre había tenido una relación muy directa con Dios. Y dice la Biblia aquí que entonces el samaritano que iba de camino, me gusta esa expresión, iba de camino. A veces nosotros pensamos que los actos de caridad y los actos de bondad solo podemos realizarlos en momentos especiales y en eventos especiales. Pero este hombre no iba a una convención, este hombre no iba a un evento como este, tal vez. Este hombre sencillamente iba de camino, iba caminando. Es que cuando sentimos el amor al prójimo, no estamos esperando el evento para venir a hacer lo que debemos hacer, no solo porque es el momento de hacerlo. Eso es simplemente un estilo de vida. El caminante es simplemente alguien que va de camino, y en su camino va encontrando y va viendo la necesidad. Eso es, así deberíamos ser nosotros. No hay que esperar el evento, la convención. No debemos esperar los programas que nos tengan que mover, que nos tengan que hacer a veces algunas actividades para podernos sensibilizar de esta necesidad. Yo creo que eso debe ser algo muy natural del fluir de lo que es el ser cristiano. Es mientras se camina, mientras se vive,
Esos son imperativos de la vida. Es como cuando Jesús habla de la evangelización. Yo no evangelizo solo cuando está la campaña, la convención o el evento. Jesús dice es ir y predicar. Es algo que se va haciendo mientras se va yendo a través de la vida. Es un estilo de vida. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros entender estas realidades para no convertirnos sencillamente en religiosos ritualistas, practicantes de cosas que decimos creer, pero que no las practicamos? Esto es algo mientras se vive, mientras se camina, mientras vas, mientras vienes, estás haciendo lo que es natural en ti. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Este hombre dice que iba de camino y vino cerca de él. El sacerdote y el levita, ya hemos dicho, viéndole, siguió el camino. Él tal vez también se dolió, porque a quien no le duele, por más que sea, todos nos dolemos. ¿Cuántos no vamos por la calle y vemos escenas, vemos cuadros que nos mueven, que nos conmueven? Pero de repente uno dice, sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Además, lo que yo puedo hacer es muy poco y el mundo está lleno de eso. Mejor me quedo con mi conciencia como que pobrecito. Y a veces nos despierta de pronto esa situación, no compasión, sino como tristeza, como simplemente dolor, pero son sentimientos muy emocionales porque no pasamos de lo que nos impactó. Qué tristeza de esa persona que vimos. Nos despierta como lástima. Y por lástima le damos 500 pesos, 1000 pesos. Pero esto no es cuestión de lástima. Esto no es cuestión de lástima. Esto es cuestión de compadecencia, de compadecerse. Porque la lástima es un sentimiento emocional que trato de calmarlo, de acallarlo con una moneda o con un billete. Y ya, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Hasta ahí llegó mi compromiso. Ya le di. Así que se las arregle, pero yo sigo. Eso es lástima. Eso es emocional. Eso es sentimental. Pero el ejemplo al cual Jesús nos remite es el ejemplo de este hombre, porque dice que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, que es otra cosa. No hagamos las cosas por lástima. Ay, pobrecito, pobrecito los evangélicos, vamos a llevarles ese mercadito porque se van a morir de hambre. No, Dios les bendiga por lo que trajeron. Es una bendición y seguro vamos a calmarle muchas necesidades a mucha gente. Y gracias por eso. Pero no damos las cosas por lástima. Y yo sé y espero que ninguno lo hace por eso. Pero lo que yo quiero dejarles es ese mensaje que Jesús mismo quiso entregarnos. Hagamos las cosas por un sentimiento más profundo. Porque lo más profundo es más permanente en nosotros. Lo emocional es del momento. Lo sentimental es del momento. Pero lo que es de convicción profunda es permanente. Porque ahora suplimos, pero siempre habrán pobres que habrá que suplirles. Y si usted no tuvo sino lástima por un momento, volverá a endurecer su corazón y entonces usted no cumplirá la misión apostólica.
Porque mire usted que aquí nos dice entonces Jesús: fue movido a misericordia. Eso, decía yo, es más que lástima. Es un compromiso. Es que yo digo, ese es mi prójimo, ese es mi hermano. Y no estoy hablando solamente del hermano pentecostal, aunque es deber suplir primero a los de la casa. Pero nosotros no estamos solamente pensando en la comunidad cristiana pentecostal. Estamos pensando en todos aquellos que por una razón u otra necesitan de nuestra ayuda, de nuestra mano. Porque el prójimo es unas comunidades que se componen de creyentes y no creyentes. El hambre no es evangélica, el hambre no es católica, el hambre no es bautista, el hambre es el hambre. Y los que lo suplen no son los pentecostales ni los católicos, es todos aquellos que sientan compromiso de hermandad. Es aquellos que sientan profundamente que en verdad ellos son bienaventurados y son privilegiados porque tienen, la vida les ha dado más que lo que le dio a otros. Pero tal vez eso que me ha dado de más no es para que yo lo amontone, sino para que lo reparta con el que padece necesidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando es acto de misericordia, se evidencian por el compromiso permanente. A mí me dicen, es decir, yo no me considero un líder de obra social porque tenga un cargo. Yo creo que yo hacía más labor social cuando no tenía el cargo que ahora que lo tengo. Porque antes lo hacíamos con las uñas. Esto muchos tienen que vivirlo. A mí me nace la sensibilidad social y por eso digo que es algo muy natural. Y así debería de ser porque será algo permanente. Yo fui paralítico. Yo hace 42 años tuve una experiencia muy real con Dios. Yo no soy pastor porque soy filósofo ni porque soy teólogo. Yo soy pastor por una experiencia personal con Dios. Yo fui paralítico. Fui desahuciado de los médicos. Y en mi postración, en mi parálisis, en mi miseria en que vivía, me tocó pedir para subsistir. Yo sé que es pedir. Yo sé que es pararse en la taquilla de un ingenio donde pagan los obreros y alguien me sienta en un taburete y me pone un sombrero en las piernas para que cuando los obreros que reciben su paga echen algo al sombrero para el paralítico. Yo sé lo que es eso. Y fui un resentido social porque en verdad no todos los que piden son simplemente vagos o son adictos a las drogas o piden solamente porque son perezosos. Yo no sé y puede ser que los haya, pero en mi caso yo no pedía por eso, sino porque en verdad tenía hambre. Y yo sé lo que es la indiferencia, y yo sé lo que es el levita, yo sé lo que es el levita y el sacerdote que solamente pasan y dicen pobrecito, pero eso no me resuelve nada. Simplemente me limita más porque me hace ver más y más menos, es decir, baja mi autoestima. Y yo no necesito que él me diga pobrecito, tenga una limosna. Yo necesito a alguien que se compadezca con un compromiso más profundo por mí. Por eso bendito sea para siempre el glorioso evangelio de Cristo,
Porque el único que se compromete profundamente con el ser humano es ese Jesús de Nazaret, que no solamente sintió tristeza, sino que vino a la cruz del Calvario para entregar su vida en ofrenda por nosotros. Oh, Mahabayu disamade, hi Mahabaya disamada. Su Mahabayu de Hawa Gisella. Bendito evangelio. Pablo dijo, glorioso evangelio. Dios se humanó. Dios se atrevió, si lo puedo decir de esa manera, a vivir la realidad de lo que nosotros vivimos. A humanarse, a bajar la condición de tener hambre. Él lo dijo. Venid benditos de mi Padre, vengan, para que hereden el reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque yo cantaba, oraba, leía la Biblia. Gracias a Dios, porque hay que cantar y hay que orar y hay que leer la Biblia, pero hay que practicarla. ¿O no? Hay que practicarla. Porque Él dice, porque tuve hambre, estuve preso, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Esos son los lugares donde están las gentes más vulnerables, los hospitales. Gloria a Dios por los que trabajan en las clínicas, donde están los samaritanos tendidos con enfermedades terminales. ¿Cuántos de nosotros vamos a las clínicas a visitar los que están muriendo de cáncer? ¿Cuántos de ustedes se atreven, verdad, a orar por esas gentes que están sin dolientes en una condición de terminales por la enfermedad? Estuve enfermo, estuve en la cárcel. Yo nunca he estado en la cárcel. He ido a las cárceles a hacer trabajo apostólico, pero una cárcel es un reclusorio. Dios los guarde a ustedes de ir a una cárcel. Creo que es un lugar muy duro. Y gracias a Dios por el trabajo que hace Funsipú en Colombia, de visitar a los presos. Allá hay gente pensando hasta lo peor con sus vidas, condenados por años. Allá hay samaritanos en rejas. Allí están impedidos de la libertad, privados de sus familias, de los seres queridos. ¿Cómo debería dolernos que Jesús mismo dijo, acordad de los presos, como si vosotros estuvieras presos juntamente con ellos? Estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve con sed, estuve con hambre. Y entonces los discípulos dijeron, ¿y cuándo te vimos así, sediento, hambriento en la cárcel, enfermo, desnudo, con sed, y vinimos a ti? Nunca te vimos así. Pero Jesús asume la condición del pobre como si fuera Él mismo. Y Él dice, por cuanto esto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Ese pobre, ese hambriento, ese preso, ese enfermo, ese caído, no era Él, era yo que estaba representado en Él para probar tu amor. Se nos hace difícil entender eso, ¿no? ¿Cuántos, si supiéramos que Jesús tiene hambre, correríamos a llevarle comida? Imagínate. ¿Cuántos, si en verdad entendiéramos que Jesús está preso, iríamos a visitarlo? Todo mundo querría ir a visitarlo. Pero ese don nadie, ese que nadie lo conoce, ese que a nadie le importa, ese que está tirado en el camino, ese que está herido, ese que pasa la religión y lo ve y sacude el manto y pobrecito, pero yo voy de camino y tengo que hacer cosas más importantes que detenerme a levantar el caído.
Ese pobre es el mismo Cristo, porque Él dijo, por cuanto eso hicisteis a esos pequeños, a mí lo hiciste. Y la Biblia dice, el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que hubiera hecho se le volverá a pagar. Dele gloria a Dios por eso. Se le volverá a pagar. Dios asume la condición del necesitado. Y yo les agradezco por este gesto. Y voy terminando ya. Pero quiero decir que la misericordia, insisto, va más allá de la lástima. Acercándose, este samaritano vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese era un hombre comprometido desde principio a fin. Amén. Amados hermanos y amados amigos, gracias a Dios por estos momentos de sensibilidad, o para sensibilizarnos de estas verdades. El mundo cada día está de mal en peor. Las cosas que nos está tocando vivir, en verdad deben de hacernos reflexionar. Y gracias a Dios por los que se dejan tocar del amor de Dios. Y insisto, no solamente sienten tristeza, no solamente sienten pesar, sino que dicen, yo quiero hacer una obra, pero una obra que perdure. Mira, se baja de la cabalgadura, eso incomoda. Lo sube a su caballo, eso inspira sacrificio. Lo lleva al mesonero, le cura la herida, gasta todo lo que tiene hasta ahí y se ofrece de fiador. Y dice, ¿sabes qué? Síguele cuidando. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que gastaste en él. Eso es lo que Jesús nos enseña. Cuando Jesús regrese, y yo no creo que antes, es decir, no solamente cuando regrese, sino antes. El mejor negocio siempre será, aunque no parezca, pero el mejor negocio siempre será dar. Dar. La Biblia lo dice así, es más bienaventurado dar que recibir. Siempre será el mejor negocio, porque el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que hubiera hecho se le volverá a pagar. Dios no se queda con nada. Él paga eso con nuestros hijos. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes están bajo una bendición grande, porque lo más bello a través de esta vida es aprender a sembrar lo bueno. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos de mi alma, yo les invito a comprometernos con el caído, a comprometernos con el prójimo, pero no solo por un momento, sino que sea una constante en su vida. Y cuando digo comprometernos,
El compromiso nuestro no es solamente darle comida, eso es parte del compromiso, pero el mayor compromiso es sacarlo de ese estado de mentalidad, de esa forma de pensar, de esa condición de resignación, darle palabra de vida. Hay dos cosas que me fascinan a mí, entre muchas cosas, de lo que hace Dios por su palabra. Una, el evangelio dignifica a la persona. Óigase bien, el evangelio dignifica a la persona. ¿Por qué? Porque le da el valor real a la persona. La sociedad lo valora por lo que sabe, por lo que tiene, por lo físico. Lo valoran por eso. Pero Dios nos da valor real. Y nos da un valor tan real que no fue ni con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa, sino que dio su propia vida para valorar la vida nuestra. Aprended de aquel que siendo rico, ¿qué pasó? Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él vino a hacernos ricos porque pagó un precio elevado por nosotros. No somos cualquier persona, somos hombres y mujeres comprados a precio de sangre por Cristo. Es un valor real y no es temporal, es un valor eterno. Y otra cosa hermosa del evangelio es que nos da la libertad. Sabe que los esclavos no pueden elegir, pero los que están libres sí eligen. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy libre por la verdad que encontré en Cristo. Y cuando estoy libre, decido con mi vida qué hago. Y ya no estoy siervo del pecado, porque el pecado no se enseñorea de mí, porque no es mi Señor. Mi Señor ahora es Cristo Jesús, el Señor de mi vida. Porque soy libre, puedo elegir. Hermoso, ¿verdad? El evangelio nos hizo libres. Así que, hermanos, démosle valor eterno a las cosas. No hagamos las cosas por momentos, por épocas. Démosle valor permanente. Yo te lo pagaré. Ahora no tengo más, pero volveré. Y todo lo que tú hayas invertido, te lo devuelvo. Así que hay un ahorro poderoso en Dios. Hagámoslo siempre de la mejor manera. Dios les bendiga.